El día de hoy, en el curso de física, vamos a desarrollar el primer tema del cuarto bimestre, que es electrodinámica. Como ustedes ya saben, hemos empezado el bimestre pasado con electricidad. Hemos desarrollado ya electrostática, que es una rama de la electricidad, y la otra es electrodinámica. Muy bien, ¿qué es lo que debemos conocer nosotros acá? Bueno, en realidad electrodinámica agrupa varios aspectos, ¿ya? Pero lo que vamos a ver el día de hoy básicamente es pues los parámetros o magnitudes principales. La próxima clase vamos a ver otro punto también referente a electrodinámica, ¿ya? Y lo primero que vamos a conocer nosotros es la corriente eléctrica, ¿no? ¿Qué viene a ser la corriente eléctrica? ¿Cuál es el concepto que tenemos nosotros de corriente eléctrica? La corriente eléctrica, jóvenes, es el flujo de los electrones a través de un conductor. Por ejemplo, podemos hacer esta pequeña analogía, ¿no? Vamos a suponer que un vehículo o un conjunto de vehículos sean como los electrones, y usted sabe que los vehículos necesitan de una carretera o una pista para poder transitar. Esa carretera o pista sería el conductor, ¿de acuerdo? Y bueno, usted sabe pues que cuando hay demasiados vehículos hay tráfico, cuando hay pocos vehículos hay menos tráfico, ¿no? Algo similar también se ocurre o se cumple en un conductor eléctrico. Eh, un conductor eléctrico lleva electrones desde un extremo hasta otro extremo. Pero para poder llevar esos electrones de un punto a otro punto, necesita pues una energía. ¿Quién? Los electrones. Igual que los vehículos, para poder movilizarse en la carretera necesitan tener combustible, motor, en fin, algo que pueda hacer que los vehículos se trasladen, ¿no? Lo mismo son para los electrones, necesitan energía para poder moverse. Ese flujo de electrones a través de un conductor se llama corriente eléctrica. ¿Sí? Y como ya te dije, esta corriente eléctrica puede ser poca o puede ser mucha. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se llama esta definición que implica poco flujo de electrones o demasiado flujo de electrones. ¿Ya? Muy bien, entonces acá nosotros vemos, pues, cuál es el sentido real de la corriente, ¿no? Y cuál es el sentido convencional. Convencional es lo que nosotros vamos a usar, ¿de acuerdo? Es decir, para nosotros, convencionalmente hablando, la corriente se va a mover desde, digamos, el potencial positivo hasta el potencial negativo. Luego te voy a explicar qué es potencial, es decir, del positivo al negativo, ¿ya? Pero en la realidad ocurre todo lo contrario, ¿no? ¿Y por qué, profesor? Porque los electrones tienen carga negativa y ellos salen de los negativos hacia los positivos. Eso es lo que realmente ocurre. Pero por convención nosotros vamos a hacerlo al revés. ¿Y por qué no se cambia a lo contrario? Bueno, es que las leyes ya están dadas, ¿no? Para lo que nosotros vamos a ver, que la corriente se mueve del positivo al negativo, ¿ya? Entonces, vamos nosotros ya a ir avanzando. Y como te dije, ¿no? Potencial eléctrico. Y acá es lo que te quiero hablar. Usted cuando tiene, por ejemplo, una pila o una batería, ves ahí que tiene signo más y tiene signo menos. ¿Qué cosa es eso, profesor? Es el potencial, ¿no? Digamos, es el signo que diferencia donde hay más potencial y donde hay menos potencial. ¿Ya? El potencial eléctrico no es potencia eléctrica, no es lo mismo potencial que potencia. El potencial se refiere a una cantidad de energía, ¿de acuerdo? Que hay en un punto, y otro potencial es cantidad de energía que hay en otro punto, ¿de acuerdo? Entonces, el potencial eléctrico se puede simbolizar con signo positivo o signo negativo. La fuerza electromotriz se simboliza con la letra E, y acá tenemos la definición de lo que es una fuerza electromotriz, como, bueno, no es una fuerza en sí, por si acaso, la fuerza electromotriz. Se le llama así porque debido a esto, ¿no? Se genera pues el movimiento de los electrones, ¿no? Como acá dice, la fuerza electromotriz es la energía, fíjate, es energía. La fuerza electromotriz es energía, ¿ya? Que cada unidad de carga eléctrica gana al atravesar una fuente de energía eléctrica en sentido menos a más, ¿ya? Es decir, realmente hablando, ¿no?
Por ejemplo, cuando los electrones se descargan, ¿no? Por ejemplo, una pila lleva por su conductor, si usted le instala un foco o cualquier otro artefacto, lleva por el cable conductor a los electrones. Los electrones cuando salen de la batería llegan hasta el foco o hasta el artefacto y ahí se desgastan, dejan su energía para poder hacer funcionar al artefacto. Luego regresan por el otro conductor, por el otro cable y llegan nuevamente a la batería para volver a recargarse, ¿no? Y esa recarga que ellos adquieren se llama fuerza electromotriz, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver ahora la intensidad de corriente. Como te dije hace un momento, la corriente eléctrica puede ser poca o puede ser mucha. A esa variable se le llama intensidad de corriente. Es decir, cuando hay demasiado flujo de electrones, ¿no? La cantidad de corriente o la intensidad de corriente también es mucha. Es decir, la intensidad de corriente depende de la carga. Es decir, la carga usted sabe que depende de la cantidad de electrones. Ya lo hemos hecho ya en electrostática. La carga eléctrica se halla número de electrones por la carga del electrón. Entonces, si yo quiero saber cuánto es la intensidad eléctrica que pasa por un conductor, eso depende de la carga en un determinado tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, Q es carga eléctrica que se mide en Coulomb y T es el tiempo que se mide en segundo. Entonces, para yo saber la intensidad de corriente que atraviesa un conductor o que atraviesa por un conductor, se va a dividir la carga entre el tiempo. ¿Y cuál es la unidad de la intensidad de corriente? El ampere. Se simboliza con la letra A mayúscula. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, la diferencia de potencial es algo muy importante que debemos nosotros tener en cuenta, como te mencioné. Cuando usted ve una batería, vuelvo a repetir, ves ahí dos signos, positivo y negativo. ¿Qué significa ese positivo? Mayor potencial. ¿Qué significa ese negativo? Menor potencial. Entonces, eso va a hacer que los electrones se muevan de mayor potencial al menor potencial, hablando de forma, digamos, teórica, porque usted sabe que en la realidad pasa lo contrario, ¿no? Estamos hablando de forma convencional, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, terminales positivo, negativo, que se refiere a los potenciales eléctricos. Repito, no es potencia eléctrica, eso es otra cosa. El potencial eléctrico se mide en voltios, en honor a Alejandro Volta, ¿ya? Y como te vuelvo a repetir, es energía, es cantidad de energía que hay en los terminales. Más energía para los positivos y menos energía cuando son negativos. Profesor, ¿qué cosa es la letra E? La letra E simboliza al campo eléctrico. El campo eléctrico se genera en un conductor eléctrico, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante para que usted lo pueda ver, ¿de acuerdo? Entonces ya sabe qué cosa es diferencia de potencial. Ya no es lo mismo que potencia eléctrica. Repito e insisto en eso, potencia eléctrica se mide en watt, ¿de acuerdo? Mientras potencial eléctrico, ¿no? Es energía y se mide en voltios. Nota, las pilas reales tienen resistencia interna. Bueno, eso sí, te debo aclarar, todos los artefactos en realidad tienen resistencia eléctrica porque esto evita a que estos se quemen con la intensidad de corriente que fluye por su cuerpo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ello hay necesidad de colocar un resistor eléctrico para evitar que el cuerpo se sobrecargue de corriente y pueda, digamos, dañarse. ¿Ya? Y la pila también tiene una resistencia que le ayuda a mantenerse en funcionamiento. La resistencia, como usted verá acá, se grafica, ¿no? Como si fueran cerritos, ¿ya? O un serrucho, ¿de acuerdo? Esta R significa resistencia, significa que hay un resistor, es un artefacto pequeñito de diversas formas, ¿no? Muy bien. Y justo hablando de resistencia eléctrica, ¿no? La resistencia eléctrica es la oposición a la cantidad de corriente que ingresa a algún cuerpo o artefacto, ¿no? Como te vuelvo a repetir, todos los cuerpos o artefactos tienen un resistor eléctrico que le ayuda a mantenerse en funcionamiento. Bueno, ¿cómo se halla esa resistencia eléctrica o de qué depende esa resistencia eléctrica? Esa resistencia eléctrica para, por ejemplo, un conductor eléctrico depende del grosor, depende del tamaño. Por ejemplo, ustedes habrán visto que en las instalaciones eléctricas del domicilio, los cables tienen un determinado grosor, pero si usted va a la calle,
vas a ver que los cables que conducen corriente, los conductores, son más gruesos. ¿Y por qué no se coloca, por ejemplo, un conductor más delgadito en la calle? Bueno, es que esos conductores que son más gruesos tienen mayor resistencia a la intensidad de corriente porque van a llevar más intensidad de corriente, entonces necesitan más resistencia. Bueno, como te estoy diciendo algo real que pasa en tu domicilio, en tu calle, ¿no? La resistencia depende, vuelvo a repetir, del tamaño del conductor y del grosor del conductor. Al tamaño se le llama longitud y también al grosor se le llama área transversal del conductor. ¿De acuerdo? Pero también debes tener en cuenta de que todos los cuerpos tienen resistividad eléctrica. ¿Y qué es eso, profesor? La resistividad eléctrica nos indica cuán resistente es un cuerpo al flujo de la corriente eléctrica. Por ejemplo, hay cuerpos que conducen muy bien la corriente eléctrica y hay cuerpos que conducen muy mal la corriente eléctrica, debido también a su resistividad eléctrica. Son demasiado resistentes a la corriente eléctrica que difícilmente lo dejan pasar. Ejemplo, la madera, ¿no? ¿Y quién tendría menos resistividad eléctrica? Por ejemplo, los metales, el hierro, el aluminio. Ellos sí conducen la corriente porque su resistividad es mucho más pequeña que el de la madera, por ejemplo, ¿ya? Muy bien, entonces la resistencia se halla, según la fórmula, multiplicando Rho. Bueno, Rho significa resistividad del cuerpo, se mide en ohmios por metro, ¿ya? Ahorita te voy a explicar esa unidad. L es longitud, que se mide en metros, y A es el área transversal, como ya lo vimos acá en el gráfico anterior, el área transversal, que se mide en metros por segundo al cuadrado. La unidad de la resistencia eléctrica es el ohm, ¿no? Algunos lo llaman ohmio, bueno, no hay problema, ohm u ohmio, no hay problema, ¿ya? Y se simboliza con el símbolo omega. Entonces, un ohm es un símbolo omega que se obtiene dividiendo el voltaje o el volt, ojo, no es Usain Bolt, sino es volt con V, ya, sobre el ampere. Y como te dije, ¿no? La resistividad de los cuerpos se mide en ohmios por metro, ¿ya? Este Rho significa resistividad de los cuerpos, que es innato de cada cuerpo. Muy bien, y justo vamos a ver la ley de Ohm, ya que hemos hablado de Ohm, ¿sí? Vamos a hablar también de la ley de George Simon Ohm. ¿Qué cosa planteó Ohm? Bueno, Ohm planteó, entre una de sus leyes, que el voltaje se puede obtener multiplicando la intensidad por la resistencia. O en otras palabras, la resistencia depende del voltaje en una determinada intensidad. ¿Ya? Entonces, acá tenemos nosotros en forma práctica la fórmula, la ley de Ohm, matemáticamente hablando, ¿no? La diferencia de potencial entre los puntos A y B, en otras palabras, el voltaje, algunos lo llaman así, así que no te sorprendas, ¿no? La diferencia de potencial es igual a intensidad por resistencia. ¿De acuerdo? Algunos lo llaman voltaje, vuelvo a repetir, a otros lo llaman diferencia de potencial, no hay problema como lo nombres, ¿ya? Si usted multiplica la intensidad por la resistencia, me va a dar la diferencia de potencial o el voltaje. Muy bien, y acá lo que tenemos nosotros es un pequeño circuito eléctrico donde tenemos pues la diferencia de potencial que generalmente está ahí representado por digamos, una batería o una pila, ¿no? Y debido a esto pues se va a generar flujo de corriente y va a hacer funcionar algún artefacto y todos los artefactos, para no dibujar un foco, una radio, una computadora, simplemente se dibuja esta resistencia que simboliza que aquí está funcionando un artefacto. La letra I es la intensidad de corriente, R es la resistencia del artefacto y la diferencia de potencial representa a la batería, ¿ya? Entonces acá ya te detalla, V es diferencia de potencial, ¿no? O también se le llama caída de tensión, ¿de acuerdo? Porque va desde el positivo al negativo, ¿no? Y es la intensidad de corriente, se mide en amperes, y la resistencia R se mide en ohmios u ohm. Bien, jóvenes, hace rato te hablé de potencial eléctrico y te dije que el potencial eléctrico era la energía que había en un extremo respecto a otro. Y ahora vamos a hablar de potencia eléctrica. Esto es otra cosa.
La potencia eléctrica se calcula multiplicando el voltaje o diferencia de potencial por la intensidad de corriente. La unidad de la potencia eléctrica es el watt. Y ahora bien, esta magnitud es importantísimo, por ejemplo, cuando nosotros queremos saber si nuestro recibo de luz no nos están estafando, ¿no? Usted, todos los artefactos que usted puede ver, si te fijas en la parte trasera, puedes notar, pues, qué potencia consume, ¿no? En kilowatt por hora. ¿Ya? Entonces, fíjate ahí, potencia, ¿ya? Mientras mayor potencia tenga un artefacto o adquiera un artefacto a la hora de funcionar o necesita un artefacto, más fluido eléctrico va a consumir. Una computadora más o menos consume algo de entre 400 y 600 watts, lo cual es intermedio, ¿no? ¿No? Y entonces sí puedes ver un foco, hay focos de 8 watts, ¿no? Que consumen menos fluido eléctrico, y así, ¿ya? Entonces eso es importante conocer, pues, para ver qué artefactos consumen más y qué artefactos consumen menos. Muy bien, ¿qué es el efecto Joule? Cuando nosotros encendemos la computadora, el celular, que es algo más familiar para usted, cuando usted toma el celular, empiezas a utilizarlo, a ver videos, fotos, en fin, o lo tienes mucho tiempo utilizando, vas a empezar a notar que este empieza a calentarse. ¿Y por qué se calienta? Es que lo que está sucediendo es que los electrones están empezando a circular por el circuito del celular y están empezando a rozar, digamos, a esos conductores, y debido a ese rozamiento, el celular empieza a calentarse. Ya es como si usted tomara las palmas de sus manos y empiezas a frotarte, vas a notar pues de que también la temperatura en la superficie de tus manos va a aumentar. Lo mismo ocurre con los electrones y el conductor eléctrico, ¿no? Este empieza a calentarse. ¿Y puede ser peligroso? Claro que sí. Es peligroso, no es que puede ser, es peligroso si es que la temperatura que se adquiere es mucho, ¿no? En cualquier artefacto, ¿ya? Se nota en un foco incandescente, por ejemplo, si usted lo deja encendido y lo toca, está quemando prácticamente, se dice, ¿no? Coloquialmente hablando, ¿no? O su temperatura es muy alta. ¿Debido a qué? Al efecto Joule. Entonces, el efecto Joule es aquel fenómeno en el que los electrones, al estar, digamos, interactuando con el conductor, produce pues que el cuerpo se caliente, transformando la energía eléctrica en energía calorífica o térmica, ¿no? Fíjate ahí cómo la energía se está transformando, ¿ya? A eso se llama entonces efecto Joule. Todos los artefactos lo sufren, absolutamente todos, los televisores, las computadoras, todos lo sufren, unos más que otros, obviamente. Y acá nos dice, ¿no?, que la potencia se puede hallar también multiplicando la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia, o también la diferencia de potencial al cuadrado sobre la resistencia. ¿Ya? Esta fórmula se obtiene de potencia eléctrica. Bien, muchachos, ¿ya? Hay que tener en cuenta también los prefijos, ¿ya? El mili, que es M minúscula, el micro, que es 10 a la menos 6, que es la letra U, el mejor equipo del Perú, no es siempre la U, ¿ya? Y bueno, vamos a ver nosotros acá entonces los ejercicios de este tema. Vamos con el primer problema, ¿ya? Donde nos dice, ¿no? En un conductor circulan 12 coulombs de carga. Ya sabemos que la carga se simboliza, se mide en coulomb, en 3 segundos. Si la resistencia de dicho conductor es 4 ohmios, hay el voltaje con el cual se está trabajando. Bueno, acá es aplicar puro fórmulas. ¿Qué cosa tenemos nosotros como dato que nos da el problema? Tenemos que la carga es igual a 12 coulomb, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Tenemos que el tiempo es de 3 segundos, ¿no? El tiempo que demora en circular es 3 segundos. Y tenemos que la resistencia de ese conductor es 4 ohmios. No sabemos cuánto es el potencial eléctrico o voltaje, ¿ya? Así que a nosotros nos están pidiendo hallar ese potencial eléctrico o voltaje. Bueno, tengo 3 datos, me falta uno. Lo primero que debo hacer aquí es hallar I. ¿Qué cosa es I? La intensidad de corriente. ¿Y para qué? Bueno, ahorita vas a ver para qué. ¿Cómo hallo I? Bueno, con esta relación, ¿no? La intensidad
¿no? Usted sabe que tiene que ver con la carga y con el tiempo. KIT, por decirlo así, una memotecnia fácil que puedes recordarlo siempre es el KIT. Carga igual intensidad por tiempo, intensidad de corriente. Bueno, ¿tenemos carga? Sí, vale 12. ¿Tenemos la intensidad de corriente? Así es. Bueno, no tenemos, ¿no? Es lo que queremos hallar. ¿Tenemos el tiempo? Sí, vale 3. Profesor, pero acá lo ha cambiado de posición. Sí, lo cambié para que se vea mejor, ¿ya? Acá este 3 es el tiempo y la I lo puse después. Bueno, este 3 que está multiplicando pasa a dividir y la intensidad que tiene este conductor sería de 4 amperes, ¿ya? O amperios, como quiera llamarlo usted. Muy bien, pero ¿para qué me va a servir hallar la intensidad si lo que nos piden es hallar el voltaje? Es que si yo aplico la ley de Ohm, el voltaje depende de la intensidad y también depende de la resistencia. La resistencia ya lo tenemos. Lo que no teníamos en los datos era la intensidad. Es por ello que hubo la necesidad de hallar esta intensidad. Ahora me entienden por qué debí haber encontrado primero la intensidad. Y ahora sí ya tenemos todo completo, ¿no? La intensidad es 4 amperes, solo pongo el 4, y la resistencia es 4 ohmios, también pongo 4 nada más. 4 por 4, 16 volts o voltios es la diferencia de potencial. Muy bien, siguiente ejercicio nos dice si por un alambre conductor circula una corriente de intensidad 15 miliamperes. A ver, voy a resaltar este término mili. Ya usted está en quinto año de secundaria, debe saber qué significa mili. Mili es 10 a la menos 3, ¿de acuerdo? Es decir, 15 por 10 a la menos 3 amperes. Determine el número de electrones que atraviesa la sección transversal del conductor en 0,1 segundo. Bueno, 0,1 segundo yo lo puedo trabajar también como un exponente de 10, 10 a la menos 1, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, ahorita vas a ver por qué. Solución, que tenemos intensidad, como te dije, que es 15 mili, pero yo no quiero mili, sino su valor numérico, que es 10 a la menos 3 amperes. El tiempo, que es 0,1 segundos, es lo que me da el problema, pero lo voy a representar como exponente de 10, es decir, 10 a la menos 1 segundo. Es lo mismo. ¿Y por qué hago esto? Porque esto me va a ayudar a resolver mejor o más rápidamente el problema y voy a evitarme hacer operaciones engorrosas. ¿Ya? Bueno, vamos a hallar acá la intensidad, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo se llama la intensidad? Usted sabe que carga es igual a intensidad por tiempo. Y la carga y la intensidad, perdón, que tenemos acá es 15 por 10 a la menos 3 y el tiempo es 10 a la menos 1. ¿No? Operando acá tenemos 15, 10 a la menos 3 por 10 a la menos 1, bases iguales, exponentes se suman. Bueno, exponentes con el mismo signo se van a sumar, ¿no? Y acá sería 15 por 10 a la menos 4. Ahora, a nosotros nos piden hallar el número de electrones, pero acá hemos hallado nosotros la carga. ¿De qué nos sirve hallar la carga eléctrica? Es que la carga eléctrica es necesaria para hallar el número de electrones, ya que la carga eléctrica por electrostática se halla multiplicando n, que es el número de electrones, por la carga del electrón. Y bueno, la carga eléctrica que hemos hallado es 15 por 10 a la menos 4, el número de electrones es n, y la carga del electrón, su valor absoluto, que se usa en esta fórmula, es 1,6 por 10 a la menos 19. Bueno, acá creo que ya es algo más, digamos, matemático. Este 15 se va a dividir con el 1,6. ¿Cuánto sale, muchachos? A ver, este 1,6 pasa a dividir al 15, ¿no es cierto? Creo que sale 9, y tantos. ¿Ya? O no sé, a ver, ya ustedes me dicen. Y este 10 a la menos 4, ¿no? Va a ser dividido por 10 a la menos 19. Pero usted recuerde que 10 a la menos 19 va a bajar, pero va a volver aquí a subir, es decir, va a subir al numerador, pero como 10 a la 19 positivo, ¿no? Y ahí sí se va a operar con 10 a la menos 4, ¿no? Si quieres hacerlo así, te quedaría 10 a la 15. Es decir, la respuesta va a ser 15 entre 1,6, que es 9,3, y 10 a la menos 4 entre 10 a la menos 19, subiendo 10 a la menos 19, que va a ir como 10 a la 19, por 10 a la menos 4, se restan porque tienen signos iguales, sería 10 a la 15. Esa sería la cantidad de electrones aproximadamente, porque acá sale más, sale 9,3 y 2 decimales más, creo, ¿ya? Pero vamos a dejarlo así nada más, la respuesta a esta pregunta número 3. Bien, jóvenes, siguiendo con la resolución de problemas, nos dice, un alambre de cobre tiene una resistencia de 30 ohmios
¿Cuál será la resistencia de otro alambre de cobre cuya sección transversal sea el doble y longitud el triple? A ver, ¿cómo vamos a hacer ese problema? Bueno, acá tenemos dos alambres. Primer alambre. El primer alambre tiene una resistencia de 30. Muy bien. ¿Qué resistividad tiene? No lo sabemos. Vamos a poner el mismo símbolo ρ. ¿Qué área transversal tiene? Vamos a poner la misma A. ¿Qué longitud tiene? La misma longitud L. ¿Ya? Nosotros tenemos otro alambre que queremos encontrar su resistencia. Se sabe que al ser el mismo alambre, obviamente la resistividad va a ser el mismo, no va a cambiar, pero lo que sí cambia es el área transversal, que es 2 veces el área del primer alambre, ¿no? Es decir, si acá el área del primer alambre es A, el área del segundo alambre es 2A, es el doble. La longitud es el triple, porque la longitud del primer alambre es L, entonces la longitud del segundo alambre, L2, va a ser 3 veces L. Y ahora, si yo aplico la fórmula para hallar la resistencia, que es resistividad por la longitud sobre el área transversal, tendría pues acá que reemplazar los valores, ¿no? La resistencia es 30 y el resto no lo tengo, sería ρ por L sobre A. ¿De acuerdo? Entonces yo sé nada más que ρ por L sobre A me va a dar 30. Y si esa misma fórmula yo lo aplico para el segundo alambre, tendría pues que la resistencia va a ser ρ, porque es la misma resistividad, ¿no? Por la longitud, acá la longitud es 3L y el área transversal es 2 veces A, ¿ya? Entonces, hábilmente voy a extraer yo este 3 y este 2, lo voy a colocar adelante y tendría esto, ¿no? ¿Para qué hago esto? El 3 y 2 lo extraigo. ¿Para qué hago eso, profesor? Es que lo que tenemos nosotros aquí al costadito, si te fijas lo que está acá de color rojo, ¿cuánto vale, muchachos? Vale 30, pues. Es decir, en lugar de ρ por L entre A, simplemente voy a poner su valor, que es 30. Es decir, R va a ser 3 medios, ojo, el 3 medios no lo he tocado, por 30, ya que ρ por L sobre A vale 30, y operando todo eso, la resistencia sería 45 ohmios. Siguiente problema, la resistencia eléctrica de un alambre conductor es 100 ohmios. ¿Cuál será la resistencia de otro conductor de cuádruple de resistividad, triple de longitud y doble de área? Bueno, problema similar al anterior, ¿no? Tenemos primer alambre, resistencia nos dice que es 100 ohmios, su resistividad lo ponemos el mismo, su área lo ponemos el mismo, su longitud también le ponemos L, ¿ya? Para el siguiente alambre sí vamos a hacer algunos cambios, la resistencia no sabemos cuánto es, queremos calcularlo, la resistividad va a ser 4 veces la resistividad del primero, ¿no? El área transversal va a ser el doble del primero y la longitud va a ser el triple del primero. Entonces, para nosotros saber cuál es la relación entre ρ, L y A, aplicamos la fórmula, sabes que esta R es igual a 100. Es decir, 100 va a ser igual a resistividad por longitud sobre área. Y acá también haríamos lo mismo que en el problema anterior, ¿no? Es decir, acá tendría 4 por 4ρ por 3L sobre 2A, y ya sabe usted que vamos a extraer a esto de acá. Pero acá, a diferencia del problema anterior, podemos sacar mitad, mitad, ¿no? Abajo me va a quedar 1, abajo, y acá me va a quedar 2. Este 2 se multiplica con el 3 y me va a quedar 6. Y al costadito del 6 vemos que se está multiplicando este valor de 100 que tenemos acá. Por lo tanto, la resistencia sería 6 por 100, el cual sería pues 600 ohmios. Último problema, jóvenes, un alambre de 1000 metros de longitud y resistividad 4 por 10 a la menos 6 ohmios por milímetro. Ya. Como te dije en la teoría, la resistividad de los cuerpos debe estar en ohmios por metro, no por milímetro. Entonces, profesor, ¿qué hacemos con la otra M? Allá, la otra M es mili. Y mili es 10 a la menos 3. Ahorita vas a ver, ¿ya? Está conectado a un voltaje de 120 voltios. ¿Cuál será el área de su sección recta transversal si queremos que circule una corriente de 3 amperios por el alambre? Bien, muchachos, los datos. Como acá nos dice, ¿no? La longitud del alambre, L, longitud es L, es 1000 metros. La resistividad es 4 por 10 a la menos 6. Profesor, ¿y de dónde sacó este 10 a la menos 3? Ah, es que nos sobraba un mili, pues. Como te dije, la unidad de la resistividad es ohmios por metro, no por milímetro. Entonces acá sacamos al mili, para que nos quede el metro, lo sacamos como 10 a la menos 3. ¿Entendido? Hay que tener cuidado en eso. El voltaje es 120 voltios
Queremos hallar el área transversal, ¿no? Y también nos dicen que la intensidad de corriente es 3 amperes. ¿Qué hago? Bueno, para yo poder encontrar el área, usted sabe que hay una fórmula que relaciona el área, la resistividad y la longitud, ¿no es cierto? Hay una fórmula, pero esa fórmula que relaciona longitud entre área por resistividad es la resistencia eléctrica. Entonces, nosotros podemos hallar la resistencia eléctrica. ¿Y para qué vamos a hallar la resistencia eléctrica? Bueno, es que yo necesito para poder hallar A, necesito conocer la resistencia eléctrica. ¿Ya? Pero ¿dónde lo voy a conocer? Con o con la ley de Ohm, el cual dice que el voltaje o diferencia de potencial es igual a la intensidad por la resistencia. Y la diferencia potencial tenemos nosotros, vale 120, la intensidad también lo tenemos, vale 3. Bueno, acá está regalado prácticamente, ¿no? 120 volt o voltios y la intensidad es 3. Este 3 pasa a dividir y bueno, la resistencia sería 40 ohmios. ¿Para qué quiero la resistencia? Como te dije, no sabemos que la resistencia se calcula también multiplicando resistividad por longitud sobre área, y aquí es donde voy a encontrar yo el valor del área transversal que me están pidiendo, ya que la resistencia que obtuvimos es 40, ¿no? La resistividad es 4 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 3, ¿no? La longitud es 1000, pero a mí me conviene acá ponerlo como 10 al cubo. ¿Por qué, profesor? Bueno, es que se va a poder resolver con mayor facilidad esta ecuación, ¿ya? Sobre A. Muy bien, pero como te dije, ¿no? Estos dos se simplifican porque 10 a la menos 3 por 10 al cubo me da 1, ¿no? Es decir, me voy a quedar con A en la parte inferior y arriba con 4 por 10 a la menos 6. ¿No? Pero profesor, ¿pero dónde está el 4? Es que acá pasó algo, ¿no? Este 4, cuarta es 1 y cuarta es 10. De ahí es de donde sale el 10, ¿no? 10 por acá, 1 por 10 a la menos 6 es 10 a la menos 6 y A es el único que quedó en el denominador. A pasa a multiplicar o en todo caso cambian de posición, es decir, A lo coloco por aquí y lo que tendría después, si yo quiero A, porque es lo que nos están pidiendo, el 10 a la menos 6 no se mueve y acá tendría sobre 10, ¿no? Bueno, esto ya usted lo opera siguiendo la ley de signos, perdón, de teoría de exponentes, ¿no? Esto lo puede subir, ya usted ve cómo lo hace, ¿no? Y nos va a quedar, pues, esto de acá, ¿no? A es igual a 10 a la menos 6 sobre 10, resolviendo, A va a ser igual a 10 a la menos 7 metros cuadrados. Esa va a ser el área transversal del conductor que nos está pidiendo el problema. Bien, jóvenes, la clase está aquí en mi canal para que lo puedas observar nuevamente, si no has entendido algo. La tarea es de la página 73, del 19 al 23, para el día martes 20 hasta las 6